Sí, aunque aquí hay mucho ruido, pero voy a tratar. Adelante. Entonces, lo que parece que no sé qué es lo que hay en la calle hoy. Hay mucho movimiento. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando de lo que era el método. Dijimos que la palabra método viene del griego meta, que significa dirección, y logos, odos, que significa como seguir el camino. Decíamos que era como seguir el proceso y en la ciencia decíamos que antes tenía unos pasos, que eran 5 pasos que se seguían para decir que era ciencia. Estaba la observación, la experimentación, la comprobación, la conclusión, pero que ahora en la universidad como que se ha complicado un poco, dependiendo de metodología, los universitarios se nos daban muchísimos pasos, podían ser 20 pasos. Por ejemplo, la formulación del problema, la delimitación, los objetivos. Entonces, dependiendo del tipo de investigación que se haga, entonces así serán los pasos que se deben seguir para probar que sea ciencia. También nos decía que la ciencia nace con Aristóteles, y que era ya un poquito más, Aristóteles que decía como que era más analítica, era lo que usted decía en la clase pasada, y decía que era como una regla de pensamiento, entendía la lógica así, que ya no era como los sofistas pensaban, sino que había que establecer una regla para tú defender esa idea que tú tenías, ¿verdad? Que no estaban claras. A través de ese pensamiento de la lógica podíamos saber si era real o era mentira lo que se decía. Entonces usted también decía que la palabra lógica venía de la palabra órgano, que significa instrumento, como que era el instrumento adecuado, la lógica, para llegar a descifrar entonces la verdad, lo que estaban diciendo los sofistas, usted decía. Además hablaba un poquito de lo que era el método socrático, que decíamos que era la dialéctica, y es un método dialéctico que estaba inspirado en la mayéutica y la ironía, la mayéutica no era más que tú hacer preguntas, entonces, con el fin no de humillar al que estaba respondiendo, sino de hacerle entender de que todavía no sabía todo, que no lo sabía todo, porque ese era lo que decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pero el simple hecho de tú entender que tú no te lo sabías todo te hacía mantener el espíritu de investigar, porque en realidad lo que tú crees que sabes no te lo sabes por completo, siempre hay algo que tú no sabes de eso. Eso fue lo que yo entendí de ese método y la ironía, de esa parte de la ironía que usaba Sócrates para dar a entender a los discípulos, a lo presocrático, de que en realidad él no sabían que a través de ese método tú te podías dar cuenta de que en realidad uno no tenía, la verdad no estaba en uno hacerse superior al otro, sino en entender que teníamos que seguir aprendiendo. ¿Okay? No lo sabemos todo, profe. Okay. Esto es más fácil de la clase pasada. Bueno, ya parece que la clase está dada con ese resumen que nos hace Josefa. Muy bien, Josefa, gracias. Vamos a ver qué más. Mónica, ¿qué nos tiene? Profe, lo que la compañera dijo de todo eso fue que se habló en la clase pasada. También usted estuvo hablando un poquito de la dialéctica. Prácticamente la compañera hizo el resumen completo. Así que si digo algo es repetido. Sí. Bueno, en eso consiste, ¿verdad? Porque la lógica realmente es
digamos, esa capacidad, comenzamos llamándole logos, cuando como decíamos, ¿qué significa la palabra lógica? ¿De dónde viene? Logos, que viene del término palabra. En Grecia, logos es palabra. Decíamos que logo era orden. Que el Evangelio de San Juan en la Biblia, cuando decía al principio era el verbo, así se traduce hoy, pero el término que utilizó San Juan en la Biblia, al principio era el logos, el orden, y el logos era Dios, y el logos estaba frente a Dios, o sea que Jesucristo mismo se identifica con el orden, con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios que se hace carne. Entonces ese concepto San Juan lo toma de la filosofía, porque quien lo utiliza es Heráclito, es el primer filósofo que encontramos llamándole al orden del universo, llamándole logos, logos como la palabra de Dios. ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué hay días? ¿Por qué los días están medidos en 24 horas? Las horas medidas en minutos, los minutos en segundos. ¿Por qué no es la unidad de medida, sino la exactitud de los tiempos? Porque hay movilidad y término según medida. El tamaño de los animales, ningún animal sobrepasa su medida. Las hormigas no son del tamaño de un elefante, ni un elefante del tamaño de la hormiga. Cada ser tiene un nivel de tamaño y de duración según su naturaleza. Entonces hay unas leyes naturales que se viven repitiendo, y eso que se veía como cosmo, la palabra cosmo también significa orden, y fue una palabra que introdujo Pitágoras. Recuerden el teorema de Pitágoras. Pitágoras, el del teorema, veía un mundo matemático, como después lo verá Descartes, John Locke en el Renacimiento, y también Galileo Galilei con aquella frase de que el libro de la naturaleza, cuando se le está atacando, de que está atacando el orden divino que hay en la naturaleza, y él dice, el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, y el libro de la Biblia está escrito con Espíritu Santo. Entonces fue providencial la frase de Galileo Galilei cuando se defendía, ¿no? Entonces, eso de que hay un orden natural, y de ahí viene la palabra cosmos, que significa orden, y más tarde en Heráclito decía que todo fluye, todo cambia, y donde hay cambio y donde hay fluir, no puede haber orden. Lo que tiene que haber es desorden, porque todo está cambiando de lugar, todo está naciendo, todo está muriendo, todo está cambiando, nada permanece estable. Decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Entonces es un mundo que para Heráclito el principio, así como uno decía que todo venía del agua, otro venía de la tierra, decía Heráclito que todo viene del fuego, porque el fuego es cambiante, es movilidad, es intranquilidad, y el fuego para estar vivo tiene que estar quemando, tiene que estar matando. Pero a pesar de todo, pone otro principio, dice, el fuego no se da según medida, y ahí es donde está el golpe de gracia de Heráclito. Y a esa medida, dice, ningún ser sobrepasa sus límites, ni en el tiempo ni en el espacio. La hormiga no sobrepasa sus límites, ni en el tiempo, dura el tiempo que debe durar, ni en el espacio, tiene el tamaño que debe tener. Y así cada ser, la hormiga, el elefante, los árboles, los seres humanos, y viendo ese contorno, ese todo, ese orden móvil y al mismo tiempo estático a nivel de orden, estable, a nivel de que aunque todo cambia, los gatos siempre son gatos, no cambian. Aunque todo cambia, los perros siempre son perros, se mantiene bajo el orden, digámoslo así, bajo el orden de la perrunidad.
las gallinas siempre son gallinas, pero se mantienen bajo el orden del ser gallina. No se transforman en monstruos, siguen siendo lo que tienen que ser. Pasan de huevo a pollito, de pollito a gallina, y así todos los seres. Entonces, ese orden de la naturaleza, eso le llama logos, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? La palabra logos es una de esas frases con lo que se identifica la palabra lógica. Y es la raíz misma de la palabra lógica. ¿Y qué es logos? Hemos visto 3 autores. Hemos visto primero San Juan, que lo identifica con la palabra de Dios y por lo tanto con Jesucristo. Al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba frente a Dios y sin él no se hizo nada. Pero cuando uno busca San Juan, que fue que escribió eso, lo que utilizó no fue la palabra verbo, esa es la traducción que tenemos nosotros. Lo que utilizó fue la palabra logos, sacada de la filosofía. Y recuerden que ese evangelio, igual que todos los libros del Nuevo Testamento, se escribieron en griego. Los del Antiguo Testamento no. Los del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo y algunos textos en arameo. Se le llama el hebreo koiné, el griego es que se llama griego koiné. El hebreo, el hebreo arameizado, se dice arameizado porque Jesús nace en el grupo de los arameos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando San Juan utiliza la palabra al principio del verbo, dice logos, y logos lo coge de la filosofía. ¿Y por qué? Porque Heráclito, cuando habla de logos, está hablando del orden, el orden del universo, el orden del mundo. Es como que Dios, para poder hacer el mundo, tuvo que pensar. Entonces, y amó lo que pensó. Así dirá San Pablo. Primero nos conoció, o sea que tuvo la idea de nosotros. Conociéndonos, nos amó, o sea que primero tuvo una idea y después de tener la idea de quiénes somos nosotros, amó esa idea. Dice, amándola, las creó. O sea que porque se sintió bien con esas ideas, no la sintió monstruosa, sino que la sintió agradable, nos creó, nos sacó de la nada y nos hizo. Y creándonos, dice, nos predestinó, o sea que nos dio una misión, y según la iglesia, la misión que tenemos es la misión de amar, y predestinándonos nos justificó, o sea que viene y muere por nosotros. Pero la idea que quiero rescatar es que antes de existir este mundo, nosotros, las plantas, los animales, todo, primero estuvimos en la mente de Dios. Y ese orden mental que Dios piensa, que tiene el mundo en su cabeza antes de crearlo, eso es lo que se llama logos. Y que San Juan lo identifica con Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que en él fuimos creados, en él fuimos concebidos, porque el mundo no fue pensado sin Jesús, o sea, sin la muerte y la resurrección, sin la salvación. O sea, Dios creó un mundo para amarlo y para amarlo tenía que ya pensar en dar la vida por ese mundo, en la persona de Cristo, que será al final que la palabra se hizo carne, la palabra, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Sería como la fuerza ordenante del desorden que metió el pecado o que metimos nosotros en el mundo. Bueno, entonces la palabra logos tiene una tradición bíblica también. La palabra lógica viene de logos. Y recuerden que Jesucristo fue creciendo en sabiduría, en logos, en sabiduría. O sea, logos es orden, el orden del pensamiento, es la claridad del pensamiento. Y orden y claridad significa estabilidad y paz, porque cuando una persona sabe lo que quiere lo que sabe, pues se supone que aún psicológicamente es una persona internamente ordenada. Y cuando hay orden internamente, hay orden por fuera. Como dice Jesucristo, limpien primero por dentro y el exterior brillará solo. Si nuestra interioridad está ordenada,
También otra palabra que se utiliza es estar bajo la luz, ¿verdad? Si uno está en tinieblas, dice Jesús, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano. Yo no sé si han oído esa palabra, pero es muy impactante, ¿no? Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano. Es como si tú logras ver bien desde los ojos de Dios tu vida y el mundo, pues tú estás bien, tú encajas en la tranquilidad del espíritu, porque nada pasa sin que Dios lo permita. Pero cuando tu ojo está oscuro, entonces dice Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego, caen los dos en el mismo hoyo. O sea, logos es también claridad de mente. Logos es también, como dice la Biblia, estar despierto. Estén despiertos, que no saben el día ni la hora. Estar de alguna forma en actitud de alerta, no dormirse en la oscuridad de los pensamientos fallidos, de los errores mentales, del caer en los, como diría Heráclito, en una vida de chismes recuerden aquello que Heráclito se retira de vivir con la gente porque decía que la gente vive de los chismes, que de las viejas que viven comentando, y entonces no hablan de otra cosa que de los chismes y de los consejos de los poetas, como dijo el poeta, y entonces se aparta de este mundo porque la gente no entra en el pensamiento filosófico. ¿Y qué es el pensamiento filosófico para Heráclito? Él fue que introdujo la palabra logos como orden. La gente no sintoniza con el logos. Y una de las formas de él entender Heráclito, el conocimiento del ser humano, cuando llegamos a un filósofo para Heráclito, a una persona que esté en armonía con la naturaleza, que esté en orden con su propio pensamiento. Él lo decía en una frase muy bonita. Decía, cuando el logos personal está en coincidencia con el logos natural. ¿Y qué es el logos natural? El orden del mundo, del universo. ¿Y qué es el logos mental? Cuando tus pensamientos están en armonía, en coincidencia. En otras palabras, cuando tú piensas el mundo como es, entonces hay paz interior. ¿Y qué significaba pensar el mundo como es? Para él era entender la filosofía, ver que todo era orden y fuego, todo era movimiento. Pero a pesar del movimiento, a pesar de la prisa, aunque todo cambia, aunque todo se mueve, aunque todo fluye, hay un orden, hay una estabilidad, hay una tranquilidad. Las gallinas siempre son gallinas. Tú siembras una mata de maíz, no sale un cangrejo o una cacata o una araña, no sale una matita de maíz. Las cosas están ordenadas y hay una fuerza ordenante en este mundo. Decíamos que si nos vamos un poco más para atrás en Heráclito, en Pitágoras, no utilizó la palabra logos, sino la palabra cosmos, que hoy día traducimos como mundo y universo. Entonces, pero el mundo y el universo, cuando dice cosmos, cosmos en su origen también es orden. O sea que esa palabrita que utilizó tanto la Biblia, San Juan, logos, atribuyéndosela a Dios, como la palabrita eh, que utilizó Heráclito. gracias, Heráclito con la palabra logos, y la palabrita que utiliza Pitágoras con la palabrita cosmos, hay una coincidencia histórica, perfecta, evolutiva, bellísima, de lo que significa la palabra lógica allí en sus orígenes, de dónde viene ese concepto, que viene estableciendo no solamente coherencia y sentido, porque todo el mundo hoy tú le preguntas, ¿qué es la lógica? Y te dicen, hablar de forma coherente, y tienen razón, no hablar de forma incoherente, porque lo incoherente es el desorden del pensamiento. ¿Qué es lógica? La gente te dirá, cuando tú hablas con sentido, porque cuando tú le dices a una gente, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Entonces, hoy la gente cuando habla de lógica, está hablando de sentido, y tienen razón. Entonces, pero no solamente, la lógica no solamente es sentido y coherencia, la lógica también es orden, estabilidad, paz interior, paz exterior, tranquilidad de espíritu.
La lógica es armonía y por lo tanto es garantía de verdad y de belleza. Garantía de verdad, de bondad y de belleza. Es el método, es el proceso ordenante y de alguna forma garantizador de la tranquilidad del espíritu, que la llamamos la paz, de la armonía, que le llamamos belleza, y por lo tanto de un proceso de humanización, de crecimiento interior, de humanización y de crecimiento del espíritu. Por lo que hemos visto hoy, la lógica es parte de la misma naturaleza divina, visto desde ese orden divino. Si al principio era el Logos y el Logos era Dios, entonces el Logos es Dios mismo sabiéndose a sí mismo. El Logos es Dios mismo conociéndose a sí mismo. Dice, él se conocía en el Hijo, en el Verbo, el Hijo entendido como Verbo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es como el encuentro de él consigo mismo se da en el saberse a sí mismo. De tal manera que parte de la perfección de Dios es justamente el conocerse, porque si no se conociera, fuera un Dios imperfecto. Y en el conocerse se habla del Logos, que es el eterno, que se genera del Padre. Al principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba frente a Dios y nada se hizo sin el Verbo. Leanse ese texto de San Juan que resulta sumamente aleccionador y muy fascinante, ¿no? Nada se hizo sin él, porque al final él era Dios. Dios se conoce a sí mismo y si no se conociera, no fuera perfecto. Por lo tanto, Jesús tuvo que estar desde el principio ahí, desde todos los tiempos, porque Jesús es consustancial al Padre, procede del Padre, en tanto que verbo, ¿verdad? No en tanto que hijo de María, no en tanto que encarnación, porque ya esa es una misión, sino más bien en tanto que verbo, en tanto que logos, en tanto que procedente de Dios. Y visto desde ahí, el logo es Dios mismo, y el logo es el orden natural, y el logo es nosotros mismos cuando pensamos bien y nuestra vida está ordenada. Cuando nuestro pensamiento está ordenado, nuestro corazón está ordenado. Recuerden aquella frase que dijimos que tenía un impacto tremendo, que es bíblica y que es de Jesús. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano. Es una frase maravillosa, lo cual no significa que tú no tengas una enfermedad o que no tengas un problema. No es eso lo que está diciendo, porque la vida no puede escaparse de la cruz. Jesucristo desde que nació está siendo perseguido y desde que nació está metido en una cueva de animales y desde que nació tiene que estarle huyendo a Herodes, con María y José corriendo y viviendo. Tiene que vivir como un fugitivo. Tenían miedo volver a su casa y tuvieron que establecerse en Nazaret, y Jesús crece fuera de su tierra, fuera de Belén. ¿Por qué? Porque son fugitivos, es una familia de fugitivos. Y con todo, a pesar de que hay una vida que si tú la ves parece un infierno, que no tiene descanso, no sale de una pobreza, lo matan como un desgraciado, lo persiguen toda la vida, a pesar de todo eso, esa frase de que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano, no está hablando de que todo en este mundo está bien, sino de que miramos con ojos de Dios y entonces nos tranquilizamos porque sabemos que Dios lleva el orden del mundo y nos confiamos. Si tu ojo está bien, todo tu cuerpo, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano. Otra frase es, lo felices lo de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El concepto no de ver, o sea, que si tu interior está bien, aquí la palabra limpieza, higiene, uno la entiende como ausencia de pecado y conectada con la oración, pues entonces de alguna forma el ver a Dios implica una dicha. Pero ¿y cómo uno puede ver a Dios si Dios es invisible? Ver a Dios no es ver de que, ay, míralo aquí, ¿cómo está Dios? Yo soy amigo tuyo, como el que saluda a un presidente o a un rey o a una persona alta. No, ver a Dios es sintonizar con el Espíritu.
y ver el logos, ver el mundo, ver que la mano de Dios está ordenando, dirigiéndolo todo, y que nada pasa sin que Dios lo permita. Y por lo tanto, entrar en ese diálogo, en esa confianza, en esa sintonía. Quienes trabajan de forma muy bonita eso en la antigüedad se llaman los estoicos. La estoa griega, eso fue después de Aristóteles, vinieron dos movimientos filosóficos que trabajaron mucho la lógica, desarrollaron la lógica. De los tres grandes temas que trabajaron, tanto los epicuro, el epicureísmo y la estoa griega, que se le llaman las escuelas presocráticas, cuando termina la filosofía de Aristóteles y de Platón en Grecia. Hubieron varias escuelas socráticas y las dos más fuertes son la estoa y el epicureísmo. Y ambas escuelas tienen tres temas, y entre los tres temas está la lógica. Otro de ellos es la naturaleza y otros de ellos es la razón. Entonces, pero está el logos en los dos. No dejan de estudiar lo que se llama el pensamiento. ¿Y qué nos dice, cómo se llama? Epicuro, que decía que la vida se vive desde el placer y desde la alegría. Epicuro decía, la filosofía es el pensamiento, es medicina del alma. Para vivir bien hay que filosofar. Es un filósofo no muy querido por los cristianos, porque decía que para vivir había que disfrutar la vida, y por lo tanto estábamos aquí para gozar, según Epicuro. Pero decía esa frase interesante, ¿no? La filosofía es medicina del alma, y hablaba de dos tipos de felicidad. La felicidad que te destruye y la felicidad que te construye. Entonces él hablaba de que cuando la felicidad choca, hay que elegir la mejor felicidad, que es la que no te destruye, la que te hace disfrutar más toda la vida. Y en ese sentido, habría que tal vez empatarla como aquello que dice Jesucristo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Un llamado a la alegría, un llamado a la felicidad más plena, la que viene del Espíritu. Y está ahí este otro autor de la estoa griega, que cuando están hablando de lo que se llama el logos, el pensamiento, una de las ideas fabulosas, más famosas, más interesantes de la estoa griega es esa palabrita, armonía con la naturaleza. ¿De qué sirve la filosofía? Entonces, ellos utilizan una palabra que se llama ataraxia, imperturbabilidad de espíritu. Cuando una persona está en la zozobra de sus pasiones, de su mente, de los chismes, cuando una persona vive intranquila, convulsionada internamente, cuando su mente está convulsionada, cuando el corazón está fuera de la tranquilidad, entonces cuando esas tormentas desordenan el interior, ahí no hay felicidad para los estoicos. ¿Por qué no hay felicidad? Porque no hay armonía con la naturaleza. No hay una coincidencia del pensamiento interno con el pensamiento externo. Entonces, ese encuentro, como diría Heráclito, del logos interior con el logos exterior, los estoicos le llaman imperturbabilidad de espíritu, ataraxia, armonía con la naturaleza. Tres palabras que también resultan sumamente fascinantes y maravillosas. Bueno, realmente yo no quería ir así a los orígenes de la lógica en la clase de hoy, aunque ya el tiempo se nos está cerrando. Yo realmente quería continuar un poco con Platón, ¿verdad? Como que hablamos un poco de Aristóteles, de la dialéctica de Aristóteles. Yo quería continuar un poco con la dialéctica de Platón. Pero bueno, bien, digamos, el espíritu es libre y hay que dejarse llevar un poco de la libertad de espíritu, porque como dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. Y hemos visto hoy, en lugar de lo que yo quería, pues hemos visto un poco que la palabra lógica tiene unas bases en Pitágoras, con la palabra cosmos, en Heráclito con la palabra logos, en San Juan con la palabra logos, que también tiene
tiene como tres expresiones en la naturaleza, en Dios y en el hombre, que son los tres grandes temas de la filosofía. En la naturaleza como orden, como cosmos, en Dios como logos, al principio era el logos y el logo estaba frente a Dios y el logos era Dios y nada se hizo sin el logos. O sea, es naturaleza misma de Dios, ese orden divino que se expresa en el orden humano. Hemos visto que a pesar del desorden del que habla Heráclito, de que todo cambia, todo fluye, hay un orden que le llama logos. Fuego y logos son los dos principios del mundo para Heráclito, mientras que para Pitágoras, que era cosmos, hablaba de cosmos y hablaba de otro principio desarmonizante que le llama apeiron. Apeiron y apeiron y cosmos. El cosmos es límite y orden así como Heráclito decía fuego y logos, Pitágoras decía apeiron y cosmos como fuerza, una fuerza desordenante y una fuerza ordenante, que el cosmos eran como los límites numéricos. Pitágoras era todo era número, de ahí que nos dio el teorema de Pitágoras, todo lo veía de forma numérica. Entonces, veíamos que la palabra logos se inspira en el orden natural, ya sea cosmos o ya sea la misma palabra logos. Y por último, veíamos también que no solamente en Dios y en la naturaleza, sino que también la palabra logos se inserta en nosotros, no solamente como orden en el pensamiento, sabiduría y conocimiento, sino también como estabilidad de espíritu, armonización interior, armonía con la naturaleza, de alguna forma tener la mirada de Dios para uno no estar en desorden y en oscuridad. Entonces la palabra logos tiene unos fundamentos sumamente sublimes y hermosos. Entonces, no sé, yo pienso que a pesar de todo, la clase de hoy resultó valiosa. Si tienen, no sé, alguna pregunta, alguna intervención, alguien me falta por la lista, pues aprovechamos esto 4 minutos. Recuerden que el video está siendo grabado, se lo voy a subir más adelante para que entonces puedan volver sobre él. ¿Alguno que Maestro, estoy presente, Marlene, que entré a las Marlene. a 8:15. Ok. Vamos a ver. Denis Pérez, también presente. Marlene Santiago. Santiago. Dame un momento. Yocasta. No, Cenis. Cenis Pérez. Presente. Ok. Vamos a ver, Cenis Pérez. Presente, Cenis. Muy bien. ¿Quién más? Gracie. Vamos allá. Vamos a ver. Gracie de Jesús. Presente, Gracie. ¿Quién me falta por la lista? Carmela, por favor. ¿Quién? Carmela. Carmela Leonor. La primera de la lista. Carmela presente. Yocasta está por ahí. No ha entrado. Me falta Margarita. ¿Aló? Ella está presente, profe. ¿Está? Ella está presente. Sí, profe. Bueno, pues nada. Otra vez todos están presentes al final. ¿No? Profe, estoy aquí, yo. Sí, Yocasta. Ya te estoy oyendo. Ya está presente, ya te defendieron. Entonces, interesante porque por lo menos si no comenzamos todo, por lo menos todos terminamos. Recuerden que es bonito por lo menos entrar un poquito temprano. Aunque ustedes es verdad que pueden seguir el video como si no se perdiera nada, pero es bonito. Profe, entrar. me puse presente. Sí, está presente. Todos están presentes. La lista está llena ya. Entonces, bueno, de alguna forma, para uno no sentir que uno le está hablando allá a una pantalla. Ok, gracias, chica. Ok, si se tiene que tirar un peinadito, lo que sea, usted, a todos nos cuesta un poco. A
A todos nos cuesta un poco, entonces usted se da su arreglito y si se siente, busca un lugar y entonces hace acto de presencia, entonces creo que es un poquito más humano, hay más contacto, encontrarnos. Entonces, Esta hora es un poco difícil, pero esta materia es muy interactiva. O sea, la manera en la que usted aborda los temas para mí es muy significativo y eso es una de las cosas también que anima a uno a levantarse temprano un sábado. Y me ha gustado, o sea, ha sido muy significativo también la clase de hoy por el matiz que usted le ha dado y esa unidad que usted establece, esa correlación entre el cosmos desde la filosofía y el logos desde la parte teológica. bueno, bien, es importante también que tenga un efecto positivo. Para mí también resulta emotiva y agradable, ¿no? Ir recordando la filosofía y entonces, como decía, ir logrando ver esa unidad, uno también la va disfrutando. Bueno, pues nada, muchachos, nos vemos. Ya queda menos de un minuto, ya se nos va a cerrar. Recuerden ir al video y entonces ordenar estas ideas para recordarnos a la próxima clase, aunque nuestro fin sea seguir con Platón, la dialéctica de Platón, que sería un poco la tarea, además de ver los videos anteriores. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Adiós. Bye. Ay.